gracias y gracias también por los hermanos de otros países que también nos están acompañando. Bueno, antes de comenzar, ¿qué les parece si me acompañan en esta oración? Bendito Señor que estás en el cielo, y agradecemos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das para poder convencernos de ti, Padre, convencernos acerca de cuáles son los alimentos que tú deseas para el reino, convencernos, Señor, acerca de tu obra. Gracias, Padre, por tu puesto el corazón para ti. Pero pedimos, Señor, tu Espíritu Santo, para que estés sobre todo, que hablen sean tus palabras y no nuestras palabras. Te lo pedimos, oh Señor, que esta transmisión pueda ser exitosa. En el Cristo Jesús. Oh Padre Santo, ayuda a mejorar todas las dificultades técnicas que estamos presentados para que esta semana sea de gran provecho. Te lo pedimos también en el nombre de Dios. Amén. Amén. Muy bien, amigos y hermanos. Antes de ustedes, eh, durante esta semana vamos a ver un tema completamente necesario para este tiempo, completamente. Este es el tema acerca del mensaje alimenticio que nos da el santuario. Hoy en día, el tema de la alimentación no solamente es revisada por nosotros, los que pertenecemos a la iglesia adventista, o nuestros amigos que también asisten a las conferencias, sino es un tema revisado por personas que no tienen ningún tipo de religión, que no tienen ningún tipo de credo, pero que quieren buscar un beneficio para su salud. El tema alimenticio hoy por hoy se ha vuelto, como lo dirían los que lideran redes sociales, se ha vuelto viral, porque se ha visto que en los últimos 50 años el crecimiento de las enfermedades ha sido exponencial. Hay muchas enfermedades como cánceres, hay muchas enfermedades como diabetes, hay muchas enfermedades como hipertensión arterial y otra serie de males muy endémicos, muy comunes dentro de nuestra comunidad que se han aumentado. Ojalá fuesen un 100%, realmente un 1000%, por causa de los elementos que nosotros utilizamos para alimentarnos. Entonces, los ojos de todo el mundo están sobre la alimentación porque sabemos, nosotros estamos convencidos que la alimentación es lo que ofrece principalmente el beneficio de nuestra salud o un perjuicio en nuestra salud. Hay un dicho muy común que dice que nosotros somos lo que nos alimentamos. Y esto en diferentes sentidos, no solamente en un sentido material, sino espiritual. Entonces, desde el 22 al 26 de octubre, eh, y vimos a bien utilizar el espacio de 6 a 7 de la noche por causa de que tenemos amigos en Chile, amigos en otros países, que se les haría demasiado tarde si comenzamos a las 7 de la noche. Entonces, en el horario de 6 a 7, reserve esta semana el espacio para que podamos aprender un poco acerca del mensaje alimenticio que tiene principalmente el santuario. Muy bien. Bueno, entonces el primer tema que vamos a tratar en el día de hoy se llama santuario y sus alimentos. Sin embargo, quisiera presentar la temática de toda esta semana. Hoy vamos a ver santuario y sus alimentos. También vamos a ver el tema del mensaje alimenticio que nos trae Elías. Vamos a estar revisando también acerca de lo que nos dice Cristo en el lugar santísimo, que es alimentarnos con maná, que significa ese maná del lugar santísimo. Y vamos a ver qué nos dice la bestia, porque la bestia nos dice, come piedra como si fuese pan. Entonces vamos a ver ese contraste entre los dos mensajes. Vamos también a estar revisando a la luz del santuario la reforma pro salud y en especial el mensaje alimenticio de la reforma pro salud. Y terminamos el último tema que tiene que ver sobre elementos de información y desinformación.
de pronto un poco más relacionado con el tema de la actualidad. Es como si fuese un espacio para que podamos conversar todos acerca de nuestras decisiones que tienen que ver con lo que agrada a Dios o con lo que desagrada a Dios. Entonces, toda esta semana vamos a estar hablando sobre esto. El tema que vamos a ver hoy es acerca del santuario y sus alimentos. ¿Qué podemos decir acerca del santuario y sus alimentos? Voy a comenzar con una pregunta que dice, ¿por qué aprender de alimentación observando el santuario? Ustedes dirán, bueno, pero el santuario, ya hemos revisado muchas veces el santuario, pero sí será que el santuario nos da un mensaje de alimentación. ¿Sí será que el santuario será vigente como doctrina y nos puede dar un mensaje de alimentación? Bueno, para poder dar la respuesta a esto, vamos a dar un clic, por favor. Hermano, vamos a dar un clic, por favor. El santuario muestra el camino que Dios, el santuario es un tema vigente y el santuario nos muestra el camino que Dios desea que nosotros recorramos, pues recorremos. Salmo 68:24, por ejemplo, nos dice, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Eso quiere decir que si nosotros queremos llegar a Dios, la Biblia dice que Jesús nos mostró que Él era el camino, la verdad y la vida. Pero Jesús, nuestro Rey, colocó su camino en el santuario. Por lo tanto, si nosotros queremos llegar al Padre, debemos recorrer ese camino. Y ese camino nos muestra la salvación. Pero además de mostrarnos la salvación, ese camino también nos muestra elementos muy importantes y le parecerá mentira, pero también nos muestra la alimentación como un elemento que nosotros debemos analizar, asimilar, que está dentro de todo el mensaje integral que Dios nos dio para poder llegar a Dios. ¿Saben una cosa? El mensaje de la alimentación está directamente relacionado con un mensaje de salud. Y obviamente, si Dios desea que sus hijos lleguen hasta donde está Él de modo integral, si Dios desea que usted pueda darle el mensaje de salvación a otras personas, Dios desea que usted esté en buenas condiciones físicas, mentales, espirituales, sociales. Para poder tener esa integralidad en su salud, es necesario que usted revise el mensaje de salud que Dios le ha dado. Es el deseo de Dios que usted pueda tener salud, que pueda prosperar usted así como prospera su alma, como lo encontramos en la escritura. Entonces, el santuario también nos muestra ese camino alimenticio que también debemos recorrer para que podamos entender de una manera integral y completa lo que es la salvación. Hay otro versículo que dice Hebreos 8:2 refiriéndose a Jesús. Dice Hebreos 8:2 que en este caso Jesús es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que siendo el santuario un lugar que está en el cielo, porque el santuario del cielo se hizo primero, el de la tierra fue figura del verdadero, como lo dice también Hebreos 9:24. Ese santuario del cielo es donde Cristo está actualmente ministrando. El versículo bíblico, si ustedes dan cuenta, está en tiempo presente, lo cual indica de que actualmente la labor de Cristo está en tiempo presente y la labor de Cristo es interceder, la labor de Cristo es una labor de sumo sacerdote y yo para aprender todo lo que hace un sumo sacerdote en el santuario, tengo que estudiar santuario y al estudiar santuario me voy a encontrar con algunas ofrendas y dentro de esas ofrendas, algunas de esas ofrendas me muestran acerca de un sistema alimenticio que se plantea en el santuario. Por lo tanto, estos dos versículos nos muestran que debemos observar el santuario para saber qué mensaje alimenticio nos da Dios en esta época, teniendo en cuenta que los diferentes lugares del santuario muestran una progresión en el pueblo de Dios, una progresión
en el Israel, ya sea el Israel carnal, el Israel de la carne o el Israel espiritual, como nosotros somos desde que aceptamos a Cristo. Entonces, esa progresión que se muestra en el santuario es una progresión también en nuestros hábitos, es una progresión en la luz que Dios nos ha dado y también debemos recorrerla. Bueno, quisiera leer estas dos partes que se encuentran en el espíritu de profecía. Dice, el 10 de diciembre de 1871 se me fue mostrado nuevamente que la reforma pro salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar un pueblo para la venida del Señor. Está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. Por otro lado dice, pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo, y los que habían tenido experiencia en los mensajes anteriores les indicaban el camino del santuario celestial. Estas dos partes la encontramos, la segunda parte la encontramos en primeros escritos en el capítulo El tercer ángel. Y la primera, el primer mensaje lo encontramos en Consejos sobre el régimen alimenticio. El subtítulo que se llama El tercer mensaje. Si ustedes se dan cuenta, está hablando de la reforma pro salud como algo que está directamente relacionado con el tercer ángel. Pero el segundo párrafo muestra que el tercer ángel está muy relacionado con el santuario. Entonces vemos aquí esto como si fueran unos eslabones, como si fueran unas piezas de rompecabezas, donde nosotros podemos observar que la reforma pro salud está unida al tercer ángel y el tercer ángel está unido al santuario. Por lo tanto, el santuario está relacionado directamente con la reforma pro salud. Aquel que quiera encontrar las verdades para este tiempo, las verdades que van a ayudar a usted a permanecer firme, tiene también que relacionarse con el mensaje de la reforma pro salud que nos deja el santuario. Pero, ¿por qué razón tendría el santuario que tener un mensaje de alimentación? Bueno, empecemos desde el principio. Muy bien. Eh, Ciertamente tenemos el santuario propiamente dicho, el que Dios le dio principalmente a Moisés como figura para que lo pudiera realizar, pero era un diseño del santuario que estaba en el cielo. Sin embargo, nosotros podemos ver que antes del santuario propiamente dicho, nosotros tenemos una figura de santuario y esa figura del santuario es el Edén. En el Edén nosotros encontramos todas los aprendizajes de alimentación que el Señor tenía para nosotros, todos los planes con la alimentación que el Señor tenía para con nosotros antes de la caída. Hay un versículo que nosotros encontramos en Génesis 1:29 que dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Queridos hermanos, ahí en la figura que nosotros estamos viendo, en la imagen que estamos viendo, vemos la representación de Adán y Eva, cómo ellos eran santos y por ser santos podían ver a Dios que es santo. Hay un versículo bíblico muy conocido que encontramos en Hebreos 14:12 que dice, seguir la paz con todos sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Perdón, Hebreos 12:14. Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así es que, queridos hermanos, ese versículo nos está induciendo a que si tú quieres ver a Dios, tienes que ser santos. Y Adán y Eva eran santos por los cuales ellos veían a Dios. Y cuando Dios creó a Adán y Eva, fíjense ustedes que les dio toda planta para alimentarse. Allí en el Génesis nosotros vemos cómo el Señor hizo a Adán y Eva a su imagen, como lo dice Génesis 1:26. Pero después vemos cómo el Señor casó a Adán y Eva y les dio una bendición especial, les dijo que crecieran, que se multipliquen. También les dio el trabajo como una bendición, les dijo que señoreasen sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales terrestres.
Y dentro de las bendiciones que Dios dejó en el Edén, también dejó la bendición de la alimentación. Una alimentación principalmente vegetal. Mas me llama la atención las especificaciones que aquí se presentan. Dice, toda planta que da semilla. Las plantas que dan semillas se les conocen como gramíneas. Estas son los cereales, como por ejemplo el trigo, la cebada. Son plantas que tienen de una manera llenas de semillas. Estas plantas las dejó de manera particular el Señor para que pudiéramos alimentarnos. También dice el versículo bíblico, y todo árbol en que hay fruto. Quiere decir que los árboles con fruto, las frutas, todas las frutas las dejó el Señor para que esa fuese nuestra alimentación. Y por último también dice todo árbol que da semilla. Los árboles que dan semilla, las semillas de esos árboles se conocen como las oleaginosas. Hermana, ¿eso quiere decir que solamente esos tres tipos de vegetales iban a ser nuestro alimento? No, mis hermanos, aquí lo que está presentando el Señor es una alimentación en base a vegetales. Y de la alimentación en base a vegetales, estos tres elementos iban a ser muy importantes en nuestra dieta. Recuerden que el Señor lo está dando a Adán y Eva como una bendición. Qué bendición que nosotros podamos encontrar en los cereales, en los frutos, en las oleaginosas, eh, elementos, sustancias que nosotros realmente el Señor nos dejó para el sustento de la vida. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros estamos enfermos, hay un leve cambio en la dieta. Y yo lo que veo es por qué debemos nosotros esperar estar enfermos para que sea un doctor quien nos diga a nosotros, consuma más frutas, consuma más vegetales, consuma más semillas, consuma más nueces, y reduzca el consumo de tales carnes, reduzca el consumo de tales alimentos. ¿Por qué esperar a que sea un médico, a que sea un nutricionista quien nos diga, sabiendo que el Señor ya desde la creación nos está diciendo cuáles son las sustancias que sustentan la vida, cuáles son las sustancias que nos ayudan a nosotros a mantener buena salud? ¿Por qué estoy tocando esto desde el Edén? Bueno, sabemos que el Edén es figura del santuario. En el Edén hubo unas bendiciones que Dios dejó. El Edén también, Adán y Eva pecaron, pero Dios enseguida colocó los elementos que se necesitan para la salvación. Fíjense ustedes que gran parte de las enseñanzas que tenemos del Edén son las enseñanzas que también se reproducen en el santuario. Hay una enseñanza muy importante, además el de las plantas, además del de esa bendición en la alimentación que nos dio el Señor. Y es la siguiente. Fíjense ustedes, habíamos hablado que Adán y Eva eran santos. Si eran santos, quiere decir que ellos tenían los frutos del Espíritu Santo que aparece ahí en Gálatas 5, del 20 al 22, del 20 en adelante. Uno de esos frutos es la templanza. Cuando ustedes buscan en un diccionario la palabra templanza, a algunos les va a parecer, no sé si todos podamos hacer ese ejercicio con nuestros celulares. Buscamos en Google, por favor, qué significa la palabra templanza y podemos colocar allí en el chat qué les aparece acerca de la templanza. Algunos les puede, por ejemplo, colocar calma y equilibrio. A otros les puede aparecer autocontrol. Pero a mí me apareció una definición que tiene que ver con moderación y continencia. ¿Qué es templanza, moderación y continencia? Ese es uno de los dones del Espíritu. Recordemos que los dones del Espíritu lo podemos encontrar en Gálatas 5, del 20 en adelante. Uno de los dones es la templanza. ¿Tenía daño la templanza? Claro que sí. Al decir que tenía templanza, queremos decir que ellos eran moderados porque ellos usaban lo bueno con equilibrio, usaban lo bueno de modo apropiado.
y continencia. ¿Por qué? Porque ellos se abstuvieron por un tiempo de lo que era malo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, aparece un versículo en Génesis 2, 16 y 17, dos versículos, texto bíblico, que dice de la siguiente manera: y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Muy bien. Bueno, aquí hay un compañero, se llama Julio, nos ha colocado lo que averiguó por internet acerca de lo que es templanza y es principalmente los dos conceptos que acabamos de colocar. Muchas gracias, Julio. Muy bien. Entonces, este versículo bíblico que nos enseña, fíjense, si lo leímos bien, ahí el Señor está utilizando una palabra que indica posibilidad. Dice, de todo árbol del huerto podrás. Ese verbo poder está conjugado en una posibilidad, podrás. Quiere decir que tú tienes la capacidad de decidir. Por eso se coloca ahí ese verbo podrás. Tiene Adán y Eva o tenía Adán y Eva la capacidad de decidir sobre qué árbol del huerto poder escoger para tomar su fruto y alimentarse. Lo cual indica que el Señor, este es uno de los versículos que nos muestra que tenemos o desde el principio teníamos libre albedrío, la capacidad de decisión, una voluntad que el Señor nos colocó para poder decidir entre lo bueno y lo malo. Ellos no comían a cada rato y a cada momento de los árboles del huerto. Ellos podían comer de los árboles del huerto acorde a algunos elementos de las leyes naturales y uno de esos es el hambre, ¿cierto? Pero ellos no eran intemperantes. Ellos comían a su tiempo de los árboles del huerto, comían a sus horas, como dice uno, de los árboles del huerto. Y dentro de todos los árboles del huerto podían escoger, porque era una gran cantidad, era una gran variedad. Entonces el principio de la moderación se puede ver en que ellos eran equilibrados en su dieta. Ellos no solamente comían de un solo árbol continuamente, sino que tenían una gran variedad. Y es el gran principio de la dieta, tener la capacidad de tener variedad. El Señor nos da una opción muy amplia, una variedad muy amplia de alimentos vegetales para que ninguna sustancia nos falte en el cuerpo. Si las sustancias vegetales son nuestra opción alimenticia, el Señor se encargó de colocar una gran variedad para que no tuviéramos aburrimiento, para que tuviéramos eh, versatilidad dentro de la gran variedad que el Señor nos dio y pudiéramos alimentarnos. Y nos dio esa capacidad, en esa palabra podrás, de poder decidir cuáles serán los árboles del huerto que íbamos a comer. Ah, pero ahí es la segunda palabra muy importante. El Señor también nos dio continencia. Y la palabra continencia significa abstenernos de lo malo. Moderación es el uso equilibrado de lo bueno y la continencia es la abstinencia de lo malo. ¿Dónde aprendemos que el Señor nos dio la capacidad de abstenernos de lo malo? Bueno, cuando Él dice que había un árbol que no debíamos comer, debíamos tener dominio propio para no comer de ese árbol. Ese árbol era el árbol del bien y del mal. Y el Señor quería evitarnos el mal, quería evitarnos todo el dolor que genera conocer el mal. Así tal cual se presenta también en el libro Historia de la Redención. El Señor quiso realmente a nosotros eh, evitarnos el mal, evitarnos el que nosotros pudiéramos conocer, llorar por el mal y toda la maldición que le llegó a la tierra por el mal. Entonces, fíjense ustedes, mis hermanos, que en ese versículo bíblico se nos muestra que también el Señor a nosotros nos dejó la capacidad de abstenernos. Es una palabra que casi nosotros no la utilizamos, pero es una palabra muy importante si nosotros queremos hablar de la alimentación, abstinencia.
abstinencia de lo malo. Y tuvo Eva abstinencia, por un tiempo la tuvo, pero se separó de su esposo un día. Mientras los dos hacían actividades, ella estaba lejos de su esposo y fue tentada así como nosotros somos tentados, fue tentada con todos los órganos de los sentidos. Voy a pedirle el favor a alguno de los hermanos aquí presentes que nos pueda leer. Permítame un momento, por favor, permítame un segundito nada más. Muchas gracias, hermanos, por este pequeño momento que ustedes me facilitaron. Les comento que aquí en mi casa estamos viendo quemado, ya me di cuenta que fue el computador. Definitivamente se me dañó el computador. Muy bien, hermanos. Entonces les decía que abriéramos nuestras Biblias en el capítulo 3 de Génesis. Y en el capítulo 3 vamos a encontrar algo interesante, la forma como Satanás tentó a la mujer. Si nosotros leemos en el capítulo 3 a partir del versículo 3, la respuesta que Eva le está dando a la serpiente, ella dice, y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto de Dios no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Es decir, que la mujer tenía muy presente lo que era bueno y lo que era malo. ¿Qué era bueno? Que Dios había hecho muchos árboles para que ellos pudieran comer. ¿Que era malo? Que no podía comer y en su mente decía tampoco tocar del árbol del bien y del mal porque iba a morir. Ella no conocía que era la muerte, hasta ese entonces no había habido muerte en el Edén, pero a ella le parecía tan malo, que el árbol prefería ni tocarlo para que no pudiera caer en algo que el Señor le había advertido que era muy malo. Entonces, miren lo que le dice la serpiente. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriráis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Es extraño, es como si a Eva le hubiesen hecho un cambio de cerebro. ¿Cómo es que usted sabe que algo es malo y de repente Satanás le muestra, eh, le dice, es mentira lo que Dios dice, es decir, no vas a morir, sino que sabe Dios que tú vas a ser como Dios como comas de ese árbol y coloca lo malo de una manera tan atractiva, a pesar de que mentalmente sabes tú que algo es malo, como le pasó a Eva. Luego Eva cambió su parecer y vio el árbol codiciable a los ojos, los órganos de los sentidos. Dice la escritura bíblica, dice que a ella vio bueno para comer, es decir, que seguramente lo pudo haber olfateado, lo pudo haber visto. Historia de la Redención dice que Satanás le arrancó una parte del árbol y lo comía como para que ella se diera cuenta que no le estaba pasando nada. Se lo dio a tocar. Entonces, por los órganos de los sentidos, le presentó algo que era malo como si fuera muy bueno. ¿Será que esto se nos parece a nosotros? Fíjense ustedes, solamente por tomar un solo ejemplo, uno solo nada más.
Por las redes sociales, por la televisión, vemos muchas propagandas donde presentan gran cantidad de alimentos. ¿Por qué presentan tantos alimentos? Porque la industria alimenticia es lo que más dinero mueve en todo el mundo. Y presentan estas propagandas con unas presentaciones de alimentos así en cámara lenta, así todo suculento, para que unas veces se presentan. Una vez estuve yo viendo una propaganda donde presentaban un corte de jamón y ese jamón se veía a los ojos, se veía bonito. Y es muy extraño que yo dijera, wow, qué bonito se ve. ¿Por qué? Porque hace muchísimos años desde que yo acepté la fe adventista que yo no sé qué significa el jamón, pero el color era rosadito y era bonito como le estaba presentando la propaganda. Y una persona que estaba al lado mío decía, wow, si así es como se ve, así sabe, me lo voy a comprar. Es muy típico las personas que no conocen el mensaje pro salud que se dejen engañar por la vista. Y en este caso nosotros sabemos, por ejemplo, que la carne procesada, que los alimentos procesados son muy dañinos para la salud, sin mencionar que estos alimentos procesados están hechos de una manera bárbara. Es una barbarie lo que hacen con los animales para poder tener una salchicha, para poder tener un jamón, para poder tener un salchichón, algunas eh, ¿cómo se llama esto? Bueno, los chorizos y diferentes tipos de embutidos que nosotros conocemos. Es una barbarie. Yo una vez vi un video donde presentaban que a los pollos, por ejemplo, para hacer la salchicha de pollo, hay una trituradora y llegaban los pollos vivos y a los pollos vivos los pasaban por la trituradora y pasaba por esa trituradora todo, o sea, todo del pollo, los huesos, el pico, las alas, todo se trituraba y llegaba porque todo eso no se desperdiciaba nada, absolutamente nada del animal para poder hacer una salchicha de pollo. Y si nosotros viéramos el proceso, nos asqueamos del proceso y diríamos, no quiero ver más eso. Mentalmente nos convenceríamos de que eso no es bueno, pero Satanás coloca a través de la propaganda las cosas como tan bien hechas, tan bonitas, que a veces hasta nosotros mismos nos provoca tomar esos alimentos que mentalmente sabemos que no son buenos. ¿Por qué nos sucede? Le pasó a Eva también, porque Satanás es astuto, pero no debemos olvidar que Dios nos dio templanza, la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo, y también si va a utilizar algo que es bueno, utilizarlo con equilibrio. Entonces, esta es una de las pocas enseñanzas, porque hay muchísimas enseñanzas que apuntan hacia la alimentación y hacia la salud desde la figura de santuario como es el Edén. Ahora hablemos del santuario propiamente dicho. Bien, el santuario propiamente dicho sabemos que tiene principalmente dos partes. Está el atrio, que es ese espacio abierto cercado entre cortinas. Tiene esa forma rectangular porque tenía unas medidas de 50 codos por 100 codos. Era un rectángulo donde cabían dos cuadrados. Ese espacio abierto sabemos que se llama atrio. Y luego está el tabernáculo. El tabernáculo ya es esa tienda cerrada que también tiene otras dos divisiones, como es el lugar santo y el lugar santísimo. A veces yo pregunto, ¿cómo se divide el santuario? Y las personas me dicen lugar santo y lugar santísimo. No, el santuario se divide en atrio y tabernáculo, sino que el tabernáculo se divide en lugar santo y lugar santísimo. Entonces, vemos nosotros que hay una progresión alimenticia entre el atrio y el tabernáculo. Bueno, hermana, si usted nos habló que en el Edén, ¿qué figura de santuario?
nos habló de que allí había alimento vegetal. ¿Por qué en el atrio hay alimento animal? Hermanos, sabemos que la alimentación animal fue introducida después del diluvio. Usted lee, por ejemplo, Génesis 9, y en Génesis 9 aparece el Señor entregándole a Noé el alimento animal, pero no se lo entregó de manera exclusiva, es decir, no le entregó el alimento animal solamente, sino que le entregó el alimento animal y el alimento vegetal. Y hay una pequeña variación. Cuando usted lee Génesis 9 se da cuenta que dentro de los alimentos que dejó el Señor dejó muchas plantas verdes, porque las plantas verdes sirven para desintoxicar. Entonces es curioso que a Noé se le haya dado el alimento animal, pero también las plantas verdes para que las toxinas que generan el consumo de carne animal no mataran a la especie humana, sino que de alguna manera compensara el alimento vegetal que consumía Noé para poder también desintoxicar su cuerpo. ¿Era una compensación al 100%? La respuesta es no. Y lo podemos ver en la longevidad. Las personas antes del diluvio, podemos nosotros mirar, por ejemplo, que tenían 900 años, 930, 800 algo, 700 algo, pero después del diluvio, cuando comenzaron a comer carne, empezó a reducirse la capacidad, la expectativa de la vida humana. Tanto es así que el Señor le reveló a Moisés que la vida del hombre no sería más sino 80 años, el promedio 80 años. Y de hecho hay estudios que revelan que hay lugares sobre la tierra donde ya no es 80 años. Ya las muertes naturales son menos, están por debajo de los 80 años. Entonces, fíjense ustedes cómo el consumo de carnes que dio Dios desde desde el diluvio ha disminuido la longevidad y la expectativa de vida. Estaba buscando el versículo bíblico, dice, vamos a leerlo aquí en Génesis 9, versículo a partir del versículo 3 dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Este todo, algunos hermanos de otras congregaciones piensan que ahí se incluyen todos los animales, pero realmente es un error decir que todos los animales servían para sustento. ¿Por qué? Porque está bien sabido de que en el arca no entraron todo tipo de, perdón, no entraron los animales por igual cantidad, sino que de todos los animales entró hembra y varón, macho y hembra, pero de los animales limpios ingresaron 7 pares, 7 parejas. Quiere decir que desde antes del diluvio ya hablaba de animales limpios. Moisés, que escribió este relato del Génesis, lo escribió mucho antes que se hubiese dado el mensaje que se dio al pueblo de alimentación. Quiere decir que esto estaba en la tradición oral de los judíos. Ellos sabían que el Señor había hecho ingresar al arca animales puros, como nosotros lo conocemos, que realmente son animales para el consumo humano. Le hizo ingresar 7 parejas, lo cual indica de que desde la época de Noé, el Señor ya había mostrado una selección de animales para los cuales ellos tener su consumo. Sin embargo, no era propósito de Dios que el ser humano consumiera carne, pues de haber sido el propósito de Dios lo hubiésemos encontrado desde el Edén. De hecho, cuando ellos vivieron la esclavitud de 430 años en el desierto y salieron del desierto, el Señor lo que les dio a ellos fue alimento vegetal, les dio maná. Y ellos fueron tan testarudos en su alimentación que pidieron carne, mas no era el propósito de Dios darle carne.
Y fíjense cómo el relato bíblico muestra un pequeño enojo por parte de Dios, una pequeña molestia por parte de Dios, porque les dio carne, pero no era su gusto darle carnes, y les dio carnes y les dijo el Señor, ahora no van a comer ni un día, ni 2 días, ni una semana, sino que van a comer un mes completo hasta que se les salga por las narices. Entonces ahí hay una pequeña molestia porque realmente al pedir ellos carne, estaban de alguna manera desperdiciando, despreciando el mensaje alimenticio que había en el maná. Sin embargo, el Señor a nosotros, a pesar de que Él ha querido que nosotros caminemos por el camino del bien, Él entiende algunas obstinaciones del ser humano y le permite caminar por el camino de la obstinación para que el ser humano viera cuál es el resultado. ¿Y cuál ha sido nuestro resultado en la obstinación? Ha sido grandes enfermedades. Así es que si tú has escuchado, viniste a escuchar aquí un mensaje que te diera confirmación acerca de la alimentación, definitivamente es la alimentación vegetal lo que nos permite a nosotros la vida, y la alimentación animal poco a poco la va reduciendo y reduce también la expectativa de vida y nos aumenta algunas enfermedades y condiciones que se van aumentando y se van empeorando con los años. Bueno, muy bien. Vemos que en el atrio habían ofrendas alimenticias de tipo animal, como también ofrendas vegetales. Y vemos que en el tabernáculo ya no habían ofrendas animales, sino solo vegetales. Vamos a mirar lo que nos muestra el atrio. Muy bien. En el atrio los sacerdotes comían los sacrificios algunas veces, pero estos sacrificios los comían cocidos. Vamos a revisar varios versículos bíblicos, principalmente dos. Vemos, por ejemplo, Levítico 6, 25 y 26. Cuando usted revisa Levítico 4, por ejemplo, se muestra allí las ofrendas por el pecado. Y allí se muestra todo el procedimiento que tenían que hacer los sacerdotes cuando llegaban ofrendas por el pecado desde diferentes grupos. Si la ofrenda por el pecado la hacía el sacerdote, tenía un procedimiento. Si lo hacía un príncipe, tenía otro procedimiento. Si lo hacía un líder cabeza de hogar o un líder cabeza de clan, tenía otro procedimiento. Y si lo hacía el de pie y el de a caballo, un israelita común y corriente, también tenía un procedimiento. Entonces, de acuerdo al procedimiento, nosotros vemos que era principalmente el sacerdote quien oficiaba las ofrendas por el pueblo. Pero a mí me llama la atención porque por la ofrenda por el pecado, a los sacerdotes se le permitía consumir carne. Dice la palabra de Dios en Levítico 6, 25 y 26. Dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que lo ofreciere por el pecado, ¿qué dice allí? La comerá. ¿Dónde la va a comer? En lugar santo será consumida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Quiere decir con esto, mi hermano, de que el atrio era el lugar donde ellos consumían la carne. Algunas veces algunas personas se confunden con esto que dice el lugar santo, pero no se está refiriendo al kadosh del tabernáculo, no se está refiriendo al lugar específico del lugar santo del tabernáculo, sino que está refiriéndose al atrio como un lugar santo también. De hecho, en la Biblia se presenta varios lugares santos sin que sean santuarios. Por ejemplo, la propia Jerusalén era un lugar santo. Entonces, aquí observamos cómo en el atrio ellos debían consumir por algunas ofrendas que venían por el pecado, podían consumir la carne del animal. Y esto era otra forma de transferir el pecado al santuario, pues al consumir los sacerdotes la carne, los sacerdotes llegaban con ese consumo hasta el tabernáculo y habían introducido el pecado
espiado, perdón, hasta el tabernáculo. Entonces, en el santuario también se movían este tipo de ofrendas y este tipo de ofrendas mostraba eh, que en el atrio los sacerdotes podían consumir la carne. Permítame un momento, por favor. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, vemos otro versículo que lo encontramos en Levítico 7:9. Dice, asimismo toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que le ofreciere. ¿Por qué coloqué en rojo la palabra cociere? Porque si ustedes se dan cuenta, la carne no debía consumirse cruda y era tan especial, era tan solemne la presentación de la carne para el holocausto, que el Señor hizo énfasis en que no era cruda, porque no era para lucro propio, sino era como parte del ritual. Era parte del ritual colocar, matar a la oveja, haber hecho el ritual con la oveja, que era transferir los pecados desde el pecador hasta la oveja. Recordemos que eso lo hacía el pecador directamente con el animal, colocaba sus manos sobre la oveja y pedía perdón por su pecado. La oveja era degollada por el pecador, el sacerdote recogía la sangre de la oveja y había un ritual con la sangre, es la ruta de la sangre, pero con respecto al animal, habían unas partes nobles y otras partes que le podíamos llamar un poco de desecho. Entonces, esas partes nobles eran quemadas al fuego allí en el altar del holocausto, eran quemadas y esa carne asada, cuando ya se quemaba parte de esa carne asada, con algunas ofrendas, los sacerdotes podían retirar la carne, hacía parte del ritual ese consumo, porque lo que estaba simbolizando era que también estaba consumiendo el pecado, pero como el sacerdote era santo, entonces de alguna manera eso era representación para la expiación del pecado. Y esto estaba también representando el rito que nos dejó el Señor para poder expiar los pecados, como es el rito, perdón, el rito conmemorativo del Señor de la Santa Cena, donde él dijo, tomad mi cuerpo, tomad y comed, ¿cierto? Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y dijo, haced esto en memoria de mí. Entonces, esto de consumir la carne es también representación del consumo de la carne de Cristo. Muy bien. ¿Por qué traigo Primera de Samuel 2:15 a colación? Primera de Samuel 2:15 me dice que asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne, da carne, da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará a ti carne cocida, sino cruda. Aquí podemos ver que los hijos de Elí eran sacerdotes y ellos no hacían conforme el Señor se los había mostrado. Ellos hacían lo que ellos querían y ellos sí lucraban de esa carne. Ellos no participaban del rito y todo el significado que tenía el rito alrededor del sacrificio del cordero, todo lo que el holocausto de la carne y el consumir esa carne que representa consumir ese pecado expiado, sino que ellos sencillamente lucraban con la carne que se iba a llevar al santuario y no la querían asada, sino la querían cruda. Ya ellos no querían participar del rito que llevaba el israelita. Entonces, esa era una de las razones por las cuales el Señor quiso extinguir la casa de Elí, porque era delante de los ojos muy grave lo que hacían los hijos de Elí. Entonces pueden darse ustedes cuenta que aquí en este lugar del atrio
El alimento que había era alimento animal. Pero nosotros sabemos por el capítulo que se llama Una firme plataforma de primeros escritos que nosotros, los de este tiempo, no estamos en el atrio. En el atrio, queridos hermanos, se quedaron los israelitas. Los israelitas pasaron del campamento hacia el atrio cuando salieron de Egipto y festejaron la primera Pascua. Ellos se quedaron en el atrio porque ellos no aceptaron a Cristo como su tabernáculo. Recordemos que Apocalipsis 3:21 nos dice que Cristo es nuestro tabernáculo. Vamos rápidamente a buscar Apocalipsis 3:21. Dice la palabra del Señor. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como lleve, no, 21:3, perdón, qué pena. Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Los judíos no aceptaron a Cristo, por lo tanto no aceptaron ese gran tabernáculo, esa gran morada que nosotros tenemos. La Biblia dice cualquier cantidad de versículos alusivos acerca de Jesús como tabernáculo. Por ejemplo, el que habita y la palabra habitar, morar, tienen que ver con esa palabra tabernacular. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, refiriéndose a ese gran tabernáculo que es Cristo. Ellos no aceptaron el tabernáculo y al no aceptar el tabernáculo, no aceptar a Cristo, no ingresaron a las bendiciones y la cantidad de enseñanzas que dejó el tabernáculo. No ingresaron al lugar santo y por lo tanto no se beneficiaron de esas enseñanzas. Y saben, después de 1844 hubo también un grupo de cristianos que tampoco pudieron pasar del lugar santo al lugar santísimo y se han perdido de las bendiciones que hay en el lugar santísimo. Pero queridos hermanos, vamos a dejar este tema hasta aquí, hasta donde lo hemos presentado, porque este tema lo vamos a mirar la segunda parte en el día de mañana para mirar cuáles son los alimentos que estaban dentro del lugar santo y dentro del lugar santísimo.